Radio Chivilcoy y evidentemente tenemos el placer de recibir a Juan José Gómez Centurión, el titular se presentó como candidato a presidente por partido NOS, es un hombre del ejército argentino, veterano de la guerra de Malvinas, donde obtuvo la cruz al heroico valor en combate, ¿no? Una alta distinción militar, político argentino, candidato a la presidencia del país durante 2019, y es un gusto ahora porque él está rearmando el partido, lo quiere instalar nuevamente, está trabajando para eso en todo el país en este momento, por eso estamos dialogando con Juan José Gómez Centurión aquí en Buenos Días por Radio Chivilcoy, una AM regional que abarca varias ciudades. Juan José, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto escucharlo, Buen día, Héctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por su llamado, un gusto también estar con usted. Bueno, habíamos previsto una nota un poco más temprano, pero bueno, todas estas cuestiones de la actualidad, del COVID y todo esto nos imponen algún ritmo distinto. Juan José, bueno, precisamente estamos en plena cuarentena, ¿no es cierto? Estamos acá, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en el día 109 ya, ¿no? Centenaria esta cuarentena, que obviamente hay que respetarla. Acaba de fallecer una persona de 35 años, pero también es cierto también que hay como una cierta fatiga en cuanto a la prolongación y además pensando en cómo se sale de esto, cómo sale el país de una situación de crisis. Ya veníamos un poco complicado y esto lo complica aún más. ¿Cómo ve usted el futuro de la Argentina post pandemia? Sí, yo creo que en el tema de esta, yo le llamo cuarentena, ¿no? Porque es la cuarentena eterna, el gobierno se acostumbró a gobernar la Argentina de esta forma, ¿no? Y el método del encierro lo que está evidenciando que tampoco da resultado, porque para que haya resultados en la gestión de esta crisis, que es la pandemia, usted lo que tiene que tener son altos niveles de testeo de la población. Héctor, Argentina está midiendo entre 6 y 8 personas cada 100.000 habitantes. Uruguay mide 22. Sí. Chile mide 35 cada 100.000 habitantes. Brasil mide 45 cada 100.000 habitantes. Estados Unidos 170 personas cada 100.000 habitantes. Con lo cual, si usted no tiene capacidad de detección de dónde está el problema, quiénes son, de dónde vienen, cómo circulan, lo que va a hacer es encerrar a todo el mundo. Y eso tampoco da resultado porque la gente no está cumpliendo la cuarentena. Usted en ciertos lugares de Buenos Aires camina por la calle y parece un día absolutamente normal. Claro. Entonces, sí, lo escucho, perdón. No, claro, uno ve las imágenes del conurbano profundo, donde inclusive hay gente que circula, manteros que venden en la vereda, aglomeramientos, reuniones, ferias, y es muy difícil controlar cuando el hombre que tiene que estar ahí vive del día a día, vive de la changa, eso, es imposible casi que decirle a esa persona, además, cuando usted le dice, métase adentro, el hombre vive en una precaria habitación de 4x4 donde entran 8 personas. ¿Cómo se logra eso? Claro, pero eso no existe. Es tal cual como usted lo describe, Héctor. Es por eso que, por ejemplo, ayer daba cuenta un medio de prensa, no tengo otra confirmación de eso, que hubo 75 muertos por COVID. Entonces, el gobierno argentino lo que dice es, no, tenemos una tasa baja de mortalidad. Primera pregunta, ¿eso es cierto? Si realmente, con tal bajo nivel de medición, el resto de las muertes no son COVID y no lo sabemos, por ejemplo, la neumonía. Sí, claro. Segundo, acá cerca, Uruguay y Paraguay están manejando la pandemia de otra manera, con mejores resultados de Argentina en relación a la mortandad y mejores resultados de recuperación de contagiados, con la economía casi abierta. Entonces lo que digo es, el gobierno hizo un tema ideológico del manejo de la cuarentena y nos tiene a todos encerrados. ¿Cómo termina esto? Porque el problema, Héctor, como usted bien lo refería, no es la cuarentena, es lo que viene después. Lo que viene después, ¿qué es? Es 13, 14 puntos de caída del Producto Bruto Interno de la Argentina, esos son 2,5 millones más de pobres, por debajo de las patas, lamentablemente, devaluación sistémica, caída de la moneda, emisión monetaria absolutamente descontrolada. Lo que viene es un descalabro económico.
Ahora, Juan José, ¿cómo se genera más empleo? ¿Cómo se genera el ingreso de dólares que no tenemos, que no lo generamos? ¿Cómo? Sabe, Héctor, usted dio la clave, exactamente lo que yo iba a decir. Para enfrentar lo que viene, que es el post-cuarentena y el año que viene, que va a ser peor que este todavía, el gobierno necesita dos cosas: generar empleo y divisas para poder subsanar los problemas que va a tener la economía y para poder subsidiar millones de personas que van a quedar en la pobreza. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es dar señales de confianza a dos sectores fundamentalmente: al sector de las pymes, 670.000 pymes a lo largo de toda la Argentina, y al sector agropecuario, que es el generador de divisas. Las pymes porque dan empleo. Entonces yo tengo propuesto ya, que nadie lo escucha, yo lo que digo es, señores, a los señores del gobierno, que además generan un enorme nivel de desconfianza en el sector productivo, denle una señal de confianza a las pymes. ¿Cuál es la señal de confianza? Decirle, mire, cada 10 empleados que usted tiene en una pyme, si usted contrata un plan social, lo desgrava del anticipo de ganancia. Una pyme va a poder contratar uno, una pyme de 100 va a poder contratar 10, una pyme de 200, porque ahí tiene 1,5 millones de empleos para generar de acá hasta diciembre. Al campo, que es el gran generador de divisas, como usted bien dice. Al campo, si el gobierno se siente y le da la señal de confianza y decirle, mire, ustedes en la campaña granera de este año van a pagar retenciones con un promedio de lo que pagaron 2018-2019. Es decir, un año bueno, un año malo. Lo que produzcan y comercialicen por arriba de eso no va a pagar retenciones, va a pagar impuestos a las ganancias. Entonces usted le da una señal de confianza al campo para que en el mes de septiembre, antes de la siembra, usted se siente con el sector agropecuario y le diga, mire, el año que viene vamos a hacer una tabla. A mayor producción de granos, baja el nivel de retenciones. Entonces usted, como gobierno, lo que hace es un modelo ganar-ganar, lo que hace es decirle al sector productivo, yo genero una alianza con ustedes para que ustedes generen empleo y generen divisas. Ahora el gobierno está encerrado en un frasco ideológico que no sabe cómo salir y está encerrado ahí, lo que genera es cada vez más desconfianza. Ahora, ¿puede gobernar la derecha en la Argentina sin ningún sobresalto, sin ningún contratiempo? ¿Cómo lo ubicó usted a Macri, que bueno, en algún momento lo acompañó? ¿Cómo lo ubicó? ¿Era un gobierno de derecha? ¿Qué fue? ¿Fue un fracaso? ¿Qué fue? No, prometió ser un gobierno de centro derecha y terminó siendo un gobierno populista. No transformó el Estado, dio 3 millones más de planes de lo que recibió, se endeudó, no hizo un ajuste del gasto público, no modificó el sistema tributario, no modificó la ley laboral, no hizo nada de lo que prometió hacer. ¿Cuál es la propuesta, Juan José, ahora del partido? ¿Se va a seguir llamando NOS? ¿Va a cambiar el nombre? ¿Dónde se ubica en el centro derecha también? Sí, bueno, no, nosotros somos NOS, nacimos NOS y seguimos NOS. Y ahora estamos ya desarrollando el partido en 19 de los 24 distritos de la República Argentina, obviamente la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito. Esto quiere decir que ya tenemos el partido presentado en la justicia. Este tema de la cuarentena nos atrasó en terminar los trámites, pero el año que viene vamos a ir con 19 distritos de la República Argentina a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Y en Chivilcoy va a organizar algo también? Sé que tiene referentes. Sí, claro. Está bien. Sí, estamos trabajando duro ahí en Chivilcoy. Está bien. Muy buena gente. Pues sí, y bueno, yo decía si el centro derecha puede gobernar y ser exitoso en la Argentina en este contexto de sindicatos fuertes, de populismo, de planes sociales. ¿Cómo se sale de todo eso? Sí, dando empleo, generando producción, sentando a los sectores y diciéndole, miren, se acabó la joda. 40 años de joda en la Argentina. Entonces se acabó la joda, sentémonos, pensemos un proyecto de nación juntos, hagámosla, terminemos con los intereses sectoriales que se imponen por sobre la población y terminemos con las mafias. Claro. Es difícil, casi ninguno pudo terminar con eso. Incluso Macri había prometido, otros gobiernos que no fueron peronistas también prometieron y terminaron en el barro, ¿no? Sí, ¿sabe lo que pasa, Héctor? Que usted no puede prometer la transformación del país como si fuera un cirujano y el día que llega el gobierno decir, no, mira, a mí me impresiona la sangre.
No tiene sentido eso. Claro, sí. ¿Usted contrata un cirujano o contrata un cirujano? Cada vez que alguien, un candidato a presidente se propone y con un perfil en el sentido metafórico de la cirugía, es decir, nosotros somos capaces de presentar un proyecto de transformación y después se echan para atrás porque ven que la tarea es muy ardua y que la tarea es muy pesada. Pero hay que hacerlo porque si no nuestros nietos, Héctor, van a vivir en un país equivalente a los países más pobres de África. Y sí, ya estamos en un 45%. ¿Hasta cuándo vamos a llegar después de la pandemia? La mitad de la población argentina gana 19.000 pesos. ¿Cómo hacemos? Ya estamos en el 50% de pobreza, que esconde otro dato más duro. Casi el 70% de los niños argentinos son pobres. Claro. Porque decir el 50% es una cosa, ¿no? Ahora, cuando eso se le hace foco, se abre ese dato, en ese 50% está el 70% de la población de niños de la Argentina. Claro. Entonces, si no, ¿sabe la oportunidad que dan, la enorme oportunidad que dan las crisis como esta? ¿Sabe la enorme oportunidad que tiene el gobierno de producir transformaciones estructurales que en otro momento le sería muy difícil hacerlo? Y entonces lo que le estamos pidiendo al gobierno es que aproveche esta crisis. Las crisis siempre presentan enormes oportunidades. Ahora, sí, escucho, doctor. No, perdón que le interrumpa, Juan José, pero hay un dato que estuve viendo, que por ejemplo, dentro de ese 40% que queda de la población activa, productiva, y de clase media para arriba, hay mucha gente que de población ya de edad, ¿no es cierto? Pues gente grande. Esa es la que se queda, pero pasa a ser inactiva porque si bien tiene algún bien, es pasiva ya. Y los jóvenes que integran ese grupo, que adquieren conocimiento, ingenieros, médicos, doctores, están emigrando, se están yendo a otros, no ni siquiera a Alemania, Australia, están yendo quizás a países vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Con qué nos quedamos entonces? Si los jóvenes que pueden se van, los viejos que pueden se jubilan, nos quedamos con una población que no tiene instrucción, que tiene muchas dificultades, va a ser medio complicado el panorama. Es que por eso le digo que Argentina está llegando a un punto terminal de su crisis. Por eso nosotros el año pasado dijimos, es hora de generar un espacio nuevo que piense un proyecto de nación como lo pensaron nuestros abuelos, lo diseñe, lo implemente y realmente Argentina, con una clase dirigente estratégica, honesta y patriota, tiene un futuro promisorio. El mundo en el año 2050, Héctor, va a tener 10.000 millones de habitantes. Se calcula que 7.500 millones de habitantes van a querer consumir y van a estar en condiciones de consumir proteína animal. Argentina y Brasil son los únicos países del mundo que pueden producir proteína animal en forma extensiva. Ahí ya tiene el núcleo del futuro del desarrollo argentino. Ahora, después de ese núcleo puede armar un montón de otros polos de desarrollo en la Argentina. Entonces Argentina tiene un futuro promisorio si tenemos una clase dirigente con cabeza estratégica, patriótica y con la honestidad suficiente para llevar ese proyecto. Ahora, por eso nosotros el año pasado dijimos, es hora de empezar. Juan José, ahora la proteína animal y todo eso, ahí usted le apunta al campo, un motor de desarrollo rápido y muy eficiente. Ahora, los empleos, ¿dónde los saca? Porque ahí se necesita PYME, que es la multiplicadora de los empleos, y las pymes están fundidas, hoy están muy complicadas las pymes. Por eso le digo, la PYME requiere, como hablábamos al principio, la PYME para el desarrollo y la generación de empleo necesita cosas básicas. Uno, una reestructuración del modelo impositivo, 168 impuestos, Héctor, 80 a nivel nacional, 40 a nivel provincial y 48 a nivel municipal. Es imposible producir con 168 impuestos. Primer tema, reforma impositiva. Segundo, reforma laboral. Este país tiene una ley laboral que se hizo en su momento para cuidar el pleno empleo. No existe más el pleno empleo. Argentina, yo a veces le digo a los dirigentes sindicales cuando me siento a charlar, le digo, muchachos, ustedes representan una especie en extinción en la Argentina que es el trabajador. Si ustedes no entienden que lo que tenemos que hacer es desarrollar empleo en la Argentina, estamos todos fritos. Entonces necesita condiciones fiscales, condiciones laborales y condiciones financieras. El Estado sigue tomando LELIQ y le va todos los meses a tasa cara, alta, y eso genera una tasa de interés altísima, con lo cual es imposible producir.
Entonces, con esas tres condiciones las pymes explotan en la Argentina. No hay que hacer demasiada magia. Usted le dice hoy a cualquier empleador de pyme, cada 10 empleados contrató un plan social y desgravarlo de impuestos a las ganancias, y lo toma inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque este año está pagando el anticipo de ganancia de lo que ganó el año pasado, por la cuenta del año pasado, que no lo va a ganar. Entonces, con medidas simples, que además no le requieren una modificación de naturaleza legal, porque son nada más que normas administrativas de la FIP. Usted este año puede hacer una revolución de carácter laboral trabajando con las pymes, pero el gobierno está en otro tema, tiene una discusión ideológica interna que no la puede resolver. ¿Y quién manda en la Argentina acá? ¿Quién manda? ¿Es bifronte el poder entre Fernández o quién es el responsable de la conducción? Mire, no está claro. Está claro que Cristina está detrás del poder, y está claro también que detrás del poder en la Argentina hay muchos entes internacionales, Soros, por ejemplo, muchas organizaciones internacionales que están detrás del esquema de poder de la Argentina y que toman las decisiones. Dígame una cosa, usted cuando ve la conferencia de prensa del presidente Fernández, atrás lo ve al presidente de la Fundación Huésped, que es una sucursal de Parenthood, de muchísimas organizaciones mundiales en la Argentina. Es el asesor en materia de salud. Al ministro de Salud, Ginés González García, como el anterior, como a Rubinstein, lo pusieron la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la pregunta es, ¿quién manda en la Argentina? Yo le digo, todo el mundo dice manda Cristina, pero yo digo, me parece que Cristina manda en algunas cosas, pero me parece que en la Argentina mandan un esquema internacional al cual nos sujetaron desde hace 3 décadas, nos hicieron perder soberanía y control sobre nuestros propios temas, y hoy nos tienen de rodillas. Esa es mi visión del tema, ¿no? Juan José, ha sido un gusto, clarito como siempre, lo vamos a convocar para una nueva charla, si usted lo permite, y ojalá que cuando termine la pandemia podamos contarlo, que venga a visitar acá a Chivilcoy. No sé si quiere agregar algo más, con todo gusto, Juan José. No, bueno, en algún momento le quiero contar un proyecto que estamos lanzando en contra de la ILE, pero no sé si tiene tiempo, se lo cuento ahora, si no... Sí, cuéntemelo, a ver si podemos sintetizarlo con todo gusto, a ver. Sí, sintéticamente en la Argentina a veces decimos que no hay ley de aborto, y una ley de aborto encubierta que se llama interrupción legal del embarazo, que no es interrupción porque no hay un interruptor que vuelva a activar la vida, no es legal porque es anticonstitucional, y se lleva por año entre 20 y 25.000 niños argentinos, induce a nuestras jóvenes a la cultura del aborto, y además de eso genera un enorme nivel de presión en médicos y enfermeras para vulnerar el juramento hipocrático y participar de prácticas abortivas. El año pasado, esto se implementó a través de un fallo de la Corte Suprema sobre un caso en particular, y se hizo un protocolo que se amplía anualmente, digamos, ¿no? Entonces, esta cultura de muerte, de aborto de la ILE, el año pasado, en contraposición a eso, hubo un fallo que quedó un fallo inédito, que quedó volando por abajo el radar porque nadie lo levantó, que de la doctora Lagarreta, en Corrientes, Paso de los Libres, en donde la doctora Lagarreta, en el caso de una menor 2 veces abusada por su padrastro, en un caso de embarazo, en lugar de aplicar la ILE, lo que hizo es buscar en el registro de la provincia un matrimonio con vocación de adoptar un niño, se lo presentó a la madre, generó una guarda temprana, el día que nació el chico lo tuvieron sus padres adoptivos en guarda. A los 45 días esa menor ratificó la voluntad de hacer ¿cómo se llama? La adopción, de darlo una adopción, y a los 6 meses estaba la adopción completa. Esto fue un caso inédito porque generó 3 cosas muy importantes. Primero, se atendió el problema de esta menor violada, con el drama del conflicto con su maternidad por el origen que era el embarazo. Segundo, se le dio la oportunidad rápidamente y sin vueltas administrativas a un matrimonio. ¿Me escucha, Héctor? Sí, lo escucho perfectamente bien, sí. Juan José, bueno, complete el concepto de esa propuesta que ustedes tenían, a ver, de esa doctora entrerriana, ¿qué había pasado? Bueno, ahí les contaba que con este fallo de la adopción desde el vientre de la doctora Lagarreta en Paso de los Libres,
que atiende fundamentalmente al bebé como sujeto de derecho y no como un objeto de desecho, nosotros elaboramos una propuesta de una iniciativa popular, amparado en el artículo 39 de la Constitución. Necesitamos 500.000 firmas, y para eso, como no podemos circular con los papeles, hemos armado un portal que es www.firmanos.com.ar. Firmanos.com.ar. www.firmamos.com.ar. Muy bien. Firmanos.com.ar. Muy bien. Ahí la gente va a poder ver la calidad del proyecto que estamos proponiendo, y lo que estamos proponiendo es terminar con el protocolo de muerte ILE y habilitar un protocolo de adopción temprana para solucionar el problema de todas aquellas madres que por su condición, que tienen un conflicto con su situación de embarazo por el origen del embarazo. Así que le pedimos a la gente que ama la vida, que cree que realmente los niños deben nacer en Argentina, que entren al portal, nos acompañen para dar ese debate político y que a veces lo traten de reproducir entre todos sus amigos. Ahí está. Ahora sí, Juan José, un gustazo de haberlo tenido con nosotros en nuestro programa. Bueno, no sé, le mando un abrazo y muchas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes, y quedo a disposición de ustedes para cuando me requieran. Un abrazo grande. Así será.